Hola, qué bueno que están de nuevo por acá. Seguimos con esta exploración del libro Este dolor no es mío de Mark Wolin. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 1, Traumas perdidos y encontrados. Y la pregunta central es potente. ¿Cómo pueden los ecos del pasado familiar, de cosas que ni siquiera vivimos, bueno, cómo pueden afectarnos hoy? Vamos a desgranar un poco esto. El capítulo, la verdad, arranca fuerte. Señala algo que parece clave. El trauma no es que simplemente se esfuma. Muchas veces, en el momento mismo, ni siquiera tenemos palabras para lo que pasa. Es como si la experiencia se fragmentara, ¿no? Exacto. No es que quede un recuerdo así, narrativo, completo. Son más bien pedazos sueltos. Una imagen por aquí, una sensación física muy intensa, palabras que escuchamos. Y estos fragmentos quedan como guardados, digamos, en el inconsciente. Y claro, tiempo después, cualquier cosa, cualquier disparador, aunque sea vago, puede reactivarlos. Ya Freud, fíjate, hablaba de la compulsión a la repetición, ese impulso, inconsciente claro, de recrear situaciones del pasado que no se resolvieron. Quizás como un intento fallido, muchas veces, de poder con ellas. Y bueno, Carl Jung también apuntaba a algo parecido, ¿no? Decía que lo que no hacemos consciente, como que vuelve a nosotros como destino. O sea, seguimos repitiendo patrones hasta que les ponemos luz, hasta que los hacemos conscientes. Esos fragmentos no procesados, pues se almacenan y buscan salir. Estas ideas de Freud y Jung describen muy bien cómo el pasado individual, que no resolvimos, sigue presente. Pero el capítulo da un paso más, ¿verdad? Se mete en una idea todavía más profunda, la del trauma heredado. Precisamente, ahí es donde se plantea que eventos traumáticos muy fuertes en la historia familiar, no sé, abandonos, muertes tempranas, guerras, pérdidas grandes, pueden generar como ondas de choque que alcanzan a las generaciones siguientes. Por eso el autor insiste en mirar al menos 3 generaciones hacia atrás. El libro lo ilustra muy bien con el caso de Jesse, un chico joven que, de golpe, a los 19 años, empieza con un insomnio terrible. Se despertaba con un frío que lo paralizaba, y un miedo, pero un miedo irracional, a morir si se volvía a dormir. Uno se pregunta, ¿qué sentido tenía eso? Claro, y lo fascinante ahí fue cuando se descubrió la conexión oculta. Jesse se enteró, fíjate, de que había tenido un tío, un tal Colin, del que nunca le habían hablado. Y este tío había muerto congelado, justamente a los 19 años, revisando unas líneas eléctricas durante una tormenta de hielo. Entonces, inconscientemente, Jesse estaba como reviviendo aspectos del terror de su tío al perder la conciencia, ese frío, ese miedo a morir. Darse cuenta de esto, conectar los puntos, fue un antes y un después para él. Entiendo. Aunque para algunas personas esta idea de heredar un miedo tan específico como el de Jesse puede sonar un poco difícil de creer, ¿no? ¿El libro explica cómo podría darse esa transmisión con tanto detalle? Es una pregunta muy válida. El libro sugiere que la conexión no siempre es tan literal, tan directa, pero que las emociones muy intensas que no se resolvieron sí se transmiten de alguna forma. Y ojo, que no es solo una teoría psicológica, ¿eh? La investigación de Rachel Yehuda le da una perspectiva, digamos, biológica. Ella estudió a hijos de sobrevivientes del Holocausto que tenían TEPT, trastorno de estrés postraumático, esa condición que surge a veces después de vivir algo terrible, ¿no? Y encontró algo muy llamativo. Encontró niveles bajos de cortisol, que es la hormona del estrés, tanto en los padres sobrevivientes con TEPT como en sus hijos que también mostraban síntomas. Y esto, que parece paradójico, porque uno pensaría que el cortisol estaría alto, estos niveles bajos pueden hacer que el sistema de respuesta al estrés sea como más sensible o se desregule más fácil. Ajá. Y eso predispone a los hijos a experimentar síntomas parecidos a los de sus padres. Así que esto apunta a una posible herencia más bien biológica que va más allá de solo crecer escuchando historias traumáticas, ¿se entiende? Sí, claro. Hay otro caso en el capítulo que también impacta mucho, el de Gretchen. Ella tenía una depresión muy severa y unas ideas de suicidio muy específicas. Fantaseaba con vaporizarse o incinerarse.
Unas imágenes muy concretas. Exacto. Y resultó que su abuela había sobrevivido al Holocausto, pero el resto de su familia murió en las cámaras de gas y en los crematorios de Auschwitz. Entonces Gretchen, sin tener una conciencia clara de ello, estaba conectada con ese horror extremo que vivió su familia. Estaba de alguna manera cargando con el peso de esas imágenes, de esas sensaciones. Son historias que, bueno, te dejan pensando. Definitivamente. Te hacen mirar tus propios patrones, quizás con otros ojos. Totalmente. Estos ejemplos muestran cómo esos sentimientos que desbordan, que no se resuelven, el dolor, la culpa, el miedo, en una generación pueden como sumergirse y buscar una forma de expresarse en las siguientes, a veces como síntomas que no entendemos de dónde vienen. Y la sanación, como se ve con Jesse y Gretchen, muchas veces necesita no solo entender la conexión con la cabeza, ¿no?, sino también permitirse sentir de forma visceral en el cuerpo esas emociones heredadas. Y hay un matiz importante que señala Yehuda y que no quiero dejar pasar, que esta herencia del trauma no es únicamente una carga negativa. Los cambios epigenéticos, esas marcas químicas en nuestros genes que se activan por la experiencia y que parece podrían transmitirse, bueno, aunque pueden aumentar la vulnerabilidad, también podrían, paradójicamente, afinar nuestra capacidad de respuesta ante el estrés futuro. O sea, podrían también forjar resiliencia. No todo es negativo. Entonces, para ir cerrando este primer capítulo, lo que nos muestra con mucha fuerza es cómo las heridas no cerradas de nuestra historia familiar pueden estar vivas en nosotros hoy, en patrones de conducta, en miedos que no explicamos, síntomas físicos, emociones intensas, que no encajan del todo con nuestra propia vida. Y lo que me parece realmente interesante es ver cómo estas ideas más psicológicas sobre la repetición, lo inconsciente, de pronto encuentran un posible eco, un correlato biológico en la epigenética. Es fascinante. Exacto. La invitación es a mirar nuestra historia familiar no como algo ajeno, sino como una fuente de información valiosa sobre nosotros mismos. Y bueno, para seguir reflexionando, podríamos dejar algunas preguntas en el aire, ¿no? Primero, ¿identifico en mi vida patrones, miedos o sensaciones físicas recurrentes que parezcan venir de la nada? O sea, que no les encuentro un origen claro en mi propia experiencia. Segundo, ¿hay alguna historia familiar importante, quizás dolorosa, o de esas de las que no se habla mucho, que siento que podría tener alguna resonancia con los desafíos que enfrento hoy? Y una tercera, si pienso en mis padres, en mis abuelos, ¿qué temas emocionales difíciles, qué eventos complicados sé o intuyo que marcaron sus vidas, aunque no se hablen abiertamente de ellos? Preguntas potentes, sí señor. Dan para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Seguiremos profundizando en nuestra próxima charla.